La cultura ladina surgió como resultado de la colonización posterior al descubrimiento de América. Se denomina ladino a las personas que son mestizas, resultado de la unión entre españoles, aborígenes y africanos. También se incluye dentro del grupo de ladinos a las personas que no tienen sangre aborigen. La cultura ladina en Guatemala tiene sus orígenes en el siglo XVI, poco después del surgimiento de las familias de mestizos, principalmente por la unión, muchas veces violenta y otras pacífica, de sangre indígena y española. Los ladinos suelen ser personas alegres, vivarachas y bulliciosas, características comunes en la mayoría de las culturas de América Latina. Son personas amables con alta aceptación hacia los extranjeros. Sin embargo, no todas las características de las actitudes ladinas son positivas. Esta cultura tiende a ser machista y a menudo se rige por estereotipos, tales como los hombres deben ser agresivos y las mujeres amas de casa. Algunos latinos consideran que los movimientos a favor del fortalecimiento de las culturas aborígenes son una amenaza para la hegemonía de la cultura ladina. En este sentido, se evidencia la exclusión y marginalización de los grupos indígenas por parte de algunos ladinos. El idioma ladino es directamente extraído de los descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492. Este idioma mezcla el castellano del siglo XV con vocablos del turco, francés y hebreo, donde por esa época existían dos formas diferentes de castellano. En el sur de España existía un ceseo, y es desde el sur donde partieron los colonizadores hacia América. Es por eso que en Latinoamérica el ceseo es muy común. También el uso del pronombre ustedes es propio del sur de España, específicamente de Andalucía. Igualmente el voceo fue implantado por los españoles, pero este se fue añadiendo más adelante al vocabulario. Es por eso que en algunos países lo utilizan y en otros no. A día de hoy, una persona que hable ladino se entendería a la perfección con un español. Esta lengua se mantuvo también gracias a la música y la literatura. Las tradiciones y costumbres de Guatemala son el resultado de una extensa tradición cultural que se extiende desde los mayas hasta la actualidad. Influenciadas por la colonización hispánica, la religión católica e incluso la actividad política, sus expresiones son muchas y variadas. En toda la geografía del país existen fiestas patronales, danzas, ferias, cofradías y ritos, producto de una fusión entre la tradición religiosa y mística. Las tradiciones de la cultura de los ladinos contienen un enfoque vario, debido al que es un choque de culturas entre la española, maya, etc. Inclusive se comparten algunas de estas tradiciones con otras culturas, como por ejemplo, Semana Santa. Se lleva a cabo cada día entre los meses de marzo y abril. Esta celebración, posterior a la Cuaresma, cuenta con varias procesiones que escenifican la muerte y pasión de Cristo. Ya es habitual que esta conmemoración muestre la fabricación de alfombras y cortejos fúnebres con gente disfrazada para la ocasión. Debido a que los españoles trajeron la evangelización a Guatemala, hay una fuerte influencia de la religión en las tradiciones,
siendo esta un gran ejemplo de la influencia religiosa. Las posadas se llevan a cabo en diciembre, antes de Navidad. El propósito de las posadas es que las procesiones puedan pedir posada en diferentes casas, donde lo reciben con tamales y atol de elote hasta la medianoche. Estas son para recibir al niño Jesús en los hogares. En las fiestas patronales se disfruta de bailes, danzas y ceremonias. Es donde podemos observar la sobrevivencia de las danzas antiguas, como las danzas de los moros y cristianos. Se realizan además bailes sociales y fiestas, donde participan las reinas y sus damas de honor, elegidas por la comunidad para representar la belleza del pueblo. La tradición oral es una forma de transmitir la cultura, la experiencia, la tradición de una sociedad a través de cuentos, relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos de padres a hijos y de sus generaciones. En la tradición ladina sobresalen leyendas de espíritus en pena, el sombrerón, el cadejo, los espíritus de los muertos, la llorona, cuentos de animales maravillosos, encantamientos, chistes, anécdotas, tradiciones orales en verso, coplas cantadas solas o acompañadas por la guitarra. Se combinan variantes del español antiguo. Los ladinos tienen gracia, imaginación para el relato. Nuevamente, en la literatura oral notamos la astucia y audacia de los personajes. Influencia mexicana posee su música, ya que interpretan corridos como la música norteña. Esta corriente musical tiene buena acogida, sin embargo, tiene su propio estilo con el cual se identifican. La cultura ladina no usa un traje típico en específico, sino que le gusta adoptar modas de la actualidad. Refleja la influencia de las culturas extranjeras, sobre todo de las occidentales. Esto se puede observar en la forma de vestir de los ladinos, quienes usan prendas comunes en los Estados Unidos y en las sociedades occidentales de Europa. La gastronomía ladina recopila todos los elementos de las principales culturas que han influenciado a Guatemala, la aborigen, la española y la africana. La llegada de los españoles a Guatemala en el siglo XVI marcó el nacimiento de una centenaria tradición culinaria mestiza, producto de la mezcla con las costumbres alimenticias de los indígenas guatemaltecos. Los ingredientes principales de la cocina ladina y de la de Guatemala en general son el maíz y los frijoles, los cuales son herencia de los antiguos mayas. Asimismo, el guacamole, los chiles y los tamales, elementos esenciales de la gastronomía de Guatemala, provienen de los aborígenes. De igual forma, el arroz y los plátanos, maduros o verdes, son alimentos básicos. Entre los platos típicos destacan los tamales de elote o de frijoles, la sopa de pavo, los chiles rellenos, pimentones rellenos de carne y vegetales. Los ladinos prefieren comer los platos típicos de su país y prefieren la comida hecha en casa. Es por esto que los restaurantes de comida rápida no tienen gran afluencia en Guatemala.